Señoras y señores, estamos en las 9:38, volviendo a la mesa de hoy, jueves 11 de febrero de 2016. Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti y Carlos Ramela, y como invitado Luis Polakov, en lugar de Fernando Butazzoni, que está de viaje. Sí, viajó a La Habana a recibir el premio, uno de los premios que en estos últimos tiempos ha recibido su trabajo. Lo importante es el otro, ¿no? El que está postulando como finalista. Sí. Claro, el premio Vargas Llosa de novela, nada menos, para el cual también quedó seleccionada la última novela de Fernando Butazzoni, sobre la cual conversábamos ayer con él. Para ese premio le falta un poco, ¿no? Faltan 2 meses. En abril se conoce el resultado. Yo no pude escuchar porque estaba en uno de los muchos medios de prensa. Sí. ¿Dónde no estuviste, Esteban? Seguimos. Otro tema. El fiscal de corte, Jorge Díaz, advirtió ayer sobre el avance de los asesinatos por encargo en Uruguay. Ustedes saben, el sábado de noche, una pareja de paraguayos murió acribillada mientras circulaba por avenida Yanatacio a la altura de Solimar. Las autoridades sospechan que fueron ejecutados por sicarios. Hablando ayer en Canal 10, el doctor Díaz sostuvo que hay que tomar medidas urgentes para frenar ese fenómeno. Hasta ahora los casos de sicariato se han circunscrito a resolución de conflictos entre delincuentes en forma violenta. Hasta ahora. Así empezó en todas partes del mundo. Los delincuentes o las organizaciones criminales contratan a otros delincuentes, que son los sicarios, para resolver conflictos entre ellas. El paso posterior, y que puede llegar a suceder en cualquier momento si esto no lo detenemos ahora, es la utilización de la violencia contra las fuerzas de seguridad. Y el paso posterior es la utilización de la violencia contra los operadores del sistema de justicia. Y el posterior es ya la utilización de la violencia para resolver cualquier tipo de conflicto entre particulares. Empieza Carlos, creo. Sí, esto de los sicarios obviamente es muy grave, ¿no? Es algo que tenemos que ver cómo se encara como problema global de la sociedad, con una política de Estado precisa y eficiente, porque estamos entrando en una espiral de una situación enormemente preocupante. Ahora, evidentemente, en muchas partes del mundo este fenómeno existió y existe, pero en algunas partes se revirtió y se eliminó. O sea, el tema de los sicarios, en definitiva, siendo un aspecto muy grave, es parte de la política de seguridad de un país. Y evidentemente, en este sentido, lo que hay que decir es que el auge de este tipo de situaciones, desde el año 2007, cuando se dice que aparecieron hasta ahora, es fruto de una política que no ha dado resultados. Y que, vuelvo a decir, alguien tiene que asumir la responsabilidad y los costos políticos de esa situación, y se tiene que buscar un cambio. Evidentemente no estamos en buenas manos cuando el ministro Bonomi dice hoy en la contratapa de búsqueda que la delincuencia está controlada, salvo en algunas zonas periféricas. Evidentemente este hombre o tiene una soberbia imposible de controlar, que no le permite ver la realidad como tal cual es, o no sabe de qué está hablando. En todos los barrios del país, de la ciudad de Montevideo, y en todo el país, acá está Polakov, que viene de Maldonado. Yo le puedo decir lo que es en la zona donde yo vivo. Hay 3 y 4 robos por noche. A la gente le sacan la cartera caminando a las 4 de la tarde por la calle. Entonces, no nos puede decir Bonomi que no hay delincuencia o que la delincuencia está controlada. Esto es una vergüenza, es una situación que ya es intolerable. Evidentemente lo de sicarios es grave y tiene razón el fiscal de corte. Hay que buscar una solución, pero no la van a encontrar los que creen que el problema no existe o que existe un problema limitado a determinados barrios y lugares. El problema de la seguridad desbordó en este país. Y más allá de alguna cifra puntual que pueda decir que hubo menos rapiñas o más hurtos, pero que hay más homicidios y demás, que tampoco son números que diga como ciertos, digo que a veces se invocan, lo que está claro es que tenemos una política de seguridad que, empezando por el ministro Díaz, que le pedía a la gente que saliera con un pito para avisar cuando lo robaran, hasta ahora ha sido un fracaso total y absoluto. Y yo creo que el gobierno tiene que asumir que esto es como en los cuadros de fútbol. El ministro que fracasa tiene que irse, hay que buscar un cambio, no nos podemos quedar
con este equipo donde hay un episodio tristísimo como esta chica Marcela Artagabeitia que fue asesinada, y me acuerdo de las frases del subsecretario Vázquez. Estás hablando de la chica que fue víctima indirecta de este ajusticiamiento del sábado pasado en Solimar. La chica que se llevó por delante la camioneta cuando ya estaba fuera de control. Y cuando escuchaba eso pensaba, y pensar que Vázquez dijo que si usted, señor, no está nada raro, no tiene nada que temer. ¿Y en qué raro estaba esta chica? Estaba yendo a un baile con las amigas. Y para terminar, ¿cómo le podemos pedir gestión a Bonomi o eficiencia al Ministerio de Interior si a los padres de Marcela Artagabeitia no la llamaron, según explicó un jerarca ayer o alguien que la llamó ayer después de la denuncia que ella hizo en el país, de que no la llamaron porque no tenían el teléfono? El actuario del juzgado. Cuando la madre es actuaria en un juzgado y el teléfono está en guía. O sea, si hay una prueba, una demostración palmaria de la ineficiencia del Ministerio de Interior uruguayo, es que no pudieron llamar a la familia de un asesinato atroz por falta de teléfono, número de teléfono. Si no pueden averiguar un número de teléfono que está en guía, ¿a quién van a agarrar a esta gente? ¿Qué fue lo que dijo Bonomi hoy en Búsqueda? A lo que aludía recién Carlos. Dijo que el gobierno logró controlar la epidemia criminal y que ahora es momento de ir a los barrios de la capital donde hay más homicidios y rapiñas. Una epidemia, cuando la controlás, tiene estallidos, señaló Bonomi. Vos tenés ubicados los estallidos. Si decís es acá, acá, acá y acá, lo tenés controlado. Ahora tenés que bajar eso. No, yo quiero rectificar algo que se dijo aquí. Digo, no hay tal mejora. Digo, las estadísticas han mostrado que en materia de homicidios, que entre los crímenes es probablemente el peor, y en materia de rapiñas, el ranking sigue creciendo. Uno mira la tabla y va viendo la flechita, va para arriba. Cada año en el Uruguay hay más homicidios, cada año en el Uruguay hay más rapiñas. Y cuando hablo de rapiñas hablo de las denunciadas, porque hay un porcentaje bastante alto de rapiñas que no se denuncian. El año pasado 289 homicidios. Y el dato que complementa eso es que el 36% fueron provocados por conflictos entre criminales. Bueno, ese es otro tema también para ver, digo, porque sin ninguna duda está el problema de los sicarios. Sicarios hubo siempre en el Uruguay, siempre hubo sicarios, siempre hubo asesinatos por encargo. No hubo en esta magnitud, en esta cantidad, pero siempre uno oyó hablar de asesinatos por encargo o de gente que se contrataba, incluso que se traía del exterior para matar. Y no eran leyendas, en algún caso se comprobó que era así. Pero también ha habido una exageración, a veces cuando se produce un crimen y dice tal, una persona fue muerta en tal lado, y el Ministerio de Interior inmediatamente dice probablemente sea un ajuste de cuentas. No, digo, porque cuando uno dice ajuste de cuentas lo archiva. Ajuste de cuentas es mandar las cosas a la nada, es decir, bueno, fue un ajuste de cuentas, un problema entre delincuentes, enterremos el tema. Y yo tengo la sensación que hay algunos casos que no son ajustes de cuentas, que son asesinatos normales, comunes, que pueden ser investigados. No, pero además mirá lo que ahora advierte el fiscal de corte, ¿no? La cosa empieza con asesinatos por encargo entre ellos y después sigue con, la experiencia indica, ¿no?, que después sigue con violencia contra las fuerzas de seguridad y sigue con violencia contra los operadores de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a todo esto además hay unas frases a mí del ministro, no en Búsqueda de hoy, sino de días pasados, donde compara la eficiencia de la policía uruguaya con la de la policía inglesa, con Scotland Yard y con el FBI. Digo, me parece que es inadmisible, ¿no? Me parece que es inadmisible dado los resultados que se han obtenido en Estados Unidos y en Inglaterra, donde Inglaterra tiene una tasa de delito que es 10 veces más baja que la de Uruguay, y donde la policía, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, logra a través de una partícula de cabello detectar a un asesino, cumpliendo aquella ley, que es la ley que todos los ministros del Interior debieran tener bien grabada en la cabeza, y es que el crimen se contiene exclusivamente cuando el criminal tiene temor, tiene plena conciencia de que va a ser atrapado. Cuando el criminal piensa que va a ser atrapado, que de cualquier manera lo van a agarrar, eso es lo que más lo reprime. En cambio, ni la gravedad de las penas, pena de muerte, ni otro tipo de cosas sirven tanto como la eficiencia de la policía. Y aquí la policía no es eficiente. Bueno, yo voy a volver al tema. Era obvio que esto iba a derivar hacia un análisis crítico de la situación de la seguridad. Pero yo escuché personalmente, porque estaba ahí en el estudio a Jorge Díaz, y lo escuché en un reportaje también radial, y creo que él señala algo que es un cambio de calidad del tema del delito. A mí eso lo voy a hacer como una confesión. A mí de eso de ajuste de cuenta
es peligroso porque genera en mucha gente y en mí también, bueno, si se mataron entre ellos. Que se maten, se mueran. Sí, y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, aunque sea asesinato entre delincuentes. Pero además, Jorge Díaz está haciendo una proyección de que ese tipo de crímenes, que en principio puede ser entre delincuentes, genera un desarrollo que pasa en toda América Latina y en otros países. Es decir, empezás así y terminás usando un sicario para cobrar una deuda. ¿Ah? Entonces, yo creo que dentro de la política general de seguridad, que hay que revisar permanentemente, de todo punto de vista, no hay esas verdades de que, las penas mayores no afectan, o la cantidad de posibilidades que tenés de ser agarrado, es una combinación de cosas. Pero yo creo que la batalla contra la criminalidad organizada, de cuya que forma parte de eso los sicarios, merece una atención muy especial. Una atención con operaciones masivas de vigilancia. Tú no resolvés el problema de los sicarios. Tú necesitas una especialización, inclusive legislativa, sobre el tema de los sicarios. Y Uruguay tiene la obligación, por esto que está pasando, y mirando hacia los costados, de tener una política especial. Y termino con una cosa. Uno ve la televisión y mira millones, cientos de miles de autos que se van para el este, gente que, y después una parte de la sociedad metropolitana que vive en las condiciones donde actúa porque son todos más o menos identificables, y si toda la sociedad uruguaya no reacciona, vamos a creer que confinándolos, no, esa gente viene para acá. No, creo que el propio ministro ha manifestado que el tema de hablar de ajuste de cuenta no es un tema adecuado. O sea, creo que en eso todos coincidimos. Por otro lado, estamos viviendo un fenómeno a nivel internacional que ha llegado a Uruguay, en el cual en Uruguay no estábamos acostumbrados realmente, y el desarrollo, evidentemente, de estos sectores mafiosos y además con mucho poder económico, afecta muchísimo la seguridad general del país. Yo creo que la policía está haciendo un esfuerzo serio para tratar de encontrar soluciones a un fenómeno totalmente nuevo. Se ha consultado a expertos de todo el mundo buscando las mejores alternativas para esas soluciones, pero realmente es un tema que es difícil encontrarle soluciones, y cuando nos encontramos con estas situaciones que además vienen provocadas desde el exterior, también nos está mostrando la dimensión internacional de este fenómeno. Por lo tanto, creemos que se debe adecuar la represión para encarar el tema y adecuar la represión implica adecuar también no solo la política o cómo se maneja la policía en sí, sino también la legislación y la actuación, esa legislación que se adecua a tiempos modernos que han cambiado. Estos tiempos son totalmente distintos a los que se vivieron hace un año, y también los propios jueces están reclamando también algunos ajustes en ese sentido. Acá tenemos abogados que pueden opinar sobre eso. Sí, sí. ¿Algún comentario más y cerramos el tema? Sí, yo sobre el tema de que este es un fenómeno que se da en América Latina y en todo el mundo, es verdad, es un fenómeno creciente en muchos lados, pero no tenemos que caer en el fatalismo de creer que no tiene solución. ¿Tiene solución? Hay soluciones. Por supuesto, Miami era una sociedad dominada por los ampones y los sicarios, y hoy es una ciudad totalmente limpia, que uno camina a cualquier hora del día y no pasa mucha cosa. En Nueva York había barrios enteros que estaban dominados por la mafia, y hoy ya no es así. Entonces, esto tiene solución. A propósito de Estados Unidos, ¿hay algún mensaje de la audiencia que dice, bueno, a ver, lo de la seguridad en Estados Unidos es discutible, ¿no? A cada rato pasa que entra un loco en una universidad y mata a balazos a una cantidad de estudiantes. Es otro tipo de pero es un tipo de violencia real. Violencia. No, pero a lo que alude es a que es un tipo de violencia
que las autoridades no han podido controlar. No, obviamente, esa violencia nadie la puede negar. Tampoco han controlado la situación de los sicarios, vamos a ser objetivos. O sea, no, controlar enteramente tú andá nunca por se... algunos lados de Miami y vas a ver que no es tan seguro andar y te dicen no andes por tal lado. Carlos, Sí, bueno, pero no por sicarios, sino por violencia. De uno. Pero a lo que voy... ¿Qué decías, Esteban? Que Estados Unidos tiene la tasa de presos, por lo tanto se va renovando, más alta del mundo. Pero no ha solucionado a el lo tema que de la yo violencia. a lo que yo voy, porque en ningún lado se van a solucionar las cosas totalmente, y además cuando hablamos de sicarios no hablamos de la violencia o la delincuencia en general, es que este tema de que manden las mafias en barrios enteros que están liberados, donde la policía no entra ni puede actuar, ha pasado en el mundo y se ha revertido. En parte, nunca es total, pero se ha revertido. O sea que hay modelos, hay elementos, hay cosas que se pueden analizar. El otro gran tema que toca Bonomi también en su reportaje, y que me vino a la mente por lo que tú decías, Esteban, recién, de los bolsones esos de zonas de gente que está en peores condiciones. Bonomi dice que la izquierda tiene la inocencia de creer que todo esto se arregla con políticas sociales. Y ese es un gran debe que ha tenido la izquierda. Es una gran frase verdadera de Bonomi. Verdadera de Bonomi, pero por eso cuando tú señalás que si no tomamos alguna medida con esos bolsones, yo digo, bueno, guarda, no expliquemos todo por esos bolsones. No. La izquierda durante 10 años se ha negado. Bueno, hace muy pocos días hubo otra ley que la mayoría de la bancada del Frente venía del gobierno, se la bochó porque no quería endurecimiento de penas, porque hay una buena parte de la izquierda, lamentablemente, que cree que el delincuente, y hasta quizás el sicario, es consecuencia de una situación del neoliberalismo, del capitalismo, que hay que contemplar y que hay que entender, y que hay que ser todos ricos para que este fenómeno se viva. Evidentemente, la pobreza puede favorecer algún tipo de delincuencia, pero como dice Bonomi en ese punto, y acierta, por una vez acierta, no podemos condicionar todo tipo de medida y solución a creer que esto solo se arregla con políticas sociales. Es un error tremendo y hay que actuar porque la seguridad es un valor supremo en un país y en una ciudad como Montevideo, y lo estamos sufriendo en forma muy grave. Hay un dato interesante en España. Datos de la criminalidad en España, la crisis se desató en 2008, lleva casi 8 años, no solo en España, en otros países, en Grecia también. Si lo de las causas sociales y lo de la pobreza fuera tan determinante, las tasas de criminalidad debería haber aumentado. Sin embargo, en el caso español ha descendido la tasa de criminalidad en los últimos años. Es decir, que no, que va en el camino inverso, de manera que no hay una correlación tan automática entre baja del nivel de vida y aumento del delito. Que no sea automática no quiere decir que no tenga importancia el tema ese. Por supuesto. Evidentemente. Por supuesto, delincuencia hay en todos lados. Que hay delincuencia. En una sociedad hambreada y miserable, mirá el caso de Venezuela, donde evidentemente delincuencia se puede dar, pero mucho. Lo único que simplemente me alegro, como dije otra vez, de que haya reconocido una virtud del ministro. Pero a propósito de la una sola, a Miami, una sola. Dice Pablo, uno de nuestros oyentes, no sean necios, fui a Miami y no ves rejas por todos lados como se han ido extendiendo acá. Claro. Además, lean las estadísticas, la violencia allá abajo, no como acá. No cabe duda que bajó. Yo quiero decir que ese aprendizaje que dice Bonomi, si partimos de las ideas originales de la izquierda sobre la seguridad pública, nos costó mucho, muchísimo. Es decir, 10 años de gobierno, 9 años de gobierno para darnos cuenta que bajó la pobreza, bajó la indigencia y subió la delincuencia. Por lo tanto, es inevitable entenderlo. Sin embargo, hay otro dato que complementar. ¿Dónde está? ¿Usted sabe cuál es el promedio de la rapiña? 2.000 pesos. Si roban a los pobres. Entonces, a algún rico le toca, pero roban a los pobres. Es decir, son pobres. La violencia, el sicariato, no es clase media pobre. Básicamente se recluta en esas zonas. Entonces, no hay políticas sociales solo para resolver, porque ya se demostró que no alcanza. Pero es claro que es un problema que simplemente con represión no lo arreglas. Tienes que arreglarlo con un abordaje integral, legislativo, políticas sociales, integral. No poniéndote a todas las cosas que tu propio gobierno pide para mejorar la gestión, que es lo que ha hecho la bancada radical de izquierda con las propias iniciativas de Bonomi. Que la pasta base es la droga de los pobres. Y a mí qué me importa, pero mata a los pobres también. Bueno.